Bienvenidos, bienvenidas a un estudio más de la palabra de nuestro Señor, a una enseñanza que vamos a compartir con todos ustedes a través de las redes sociales, a través del canal de televisión Avance TV, a través de las radioemisoras, Radio Cadena Voces y de las redes sociales de todo el mundo. Para ustedes nuestras bendiciones y un abrazo a la distancia para cada uno. La enseñanza que vamos a compartir el día de hoy lleva por título la revelación de Gamaliel. Gamaliel en hebreo significa mi bendición viene de Dios. Gamaliel en el libro de los Hechos era descrito como un fariseo, como una gran autoridad en el pueblo de Israel, como un hombre venerado, decía, por el pueblo, o sea, un hombre respetado, era un docto de la ley, un hombre querido por el pueblo de Israel, y se afirma que fue maestro del apóstol Pablo. Eso lo podemos leer en Hechos capítulo 22, versículo 3, donde el mismo apóstol Pablo declara que él fue alumno de Gamaliel. O sea, Gamaliel era una verdadera autoridad dentro del pueblo de Israel, y fue un hombre que tuvo una gran revelación, podemos decirlo así, que descubrimos leyendo en el libro de los Hechos. Nuestro Señor Jesús decía, cuando enseñaba, tanto a sus apóstoles como a los fariseos, a los seduceos y a todo el pueblo que lo escuchaba, decía que se fueran, que se remitieran a la palabra, a los libros, a las escrituras, porque las escrituras daban testimonio de él, o sea, daban testimonio de que él era el Mesías, de que él era el enviado de Dios, de que él era el enviado a consolidar con su sangre preciosa ese pacto, ese nuevo pacto, para darnos la oportunidad de salvación y redención a todos nosotros, a toda la humanidad, y especialmente a usted que nos está viendo y que nos está escuchando y siguiendo el día de hoy. Déjenme decirles que Gamaliel era un fariseo. El fariseo proviene del hebreo perusim, que significa separado. Los fariseos eran separatistas del judaísmo tradicional que venía enseñándose en el pueblo de Israel. Dice la enseñanza que los fariseos se definen como un grupo político religioso. O sea, Gamaliel era miembro del Sanedrín y era parte de un grupo político religioso como fariseo, y los fariseos surgieron como clase en el siglo III a.C. Su doctrina se fundamentaba en que creían en la inmortalidad del alma. Para ellos no todo termina con la muerte y las almas siguen viviendo, contrario a la enseñanza tradicional de los seduceos, que no creían en la vida después de la vida. Los seduceos no creían tampoco en la resurrección. Los fariseos sí, por eso ellos eran como una especie de hermanos separados en aquel entonces del judaísmo tradicional. Pero lo más importante de Gamaliel y de su participación y de por qué las escrituras lo relacionan, lo mencionan y prácticamente podemos decir lo inmortalizan, porque hoy, 2000 años después, podemos saber, podemos conocer de Gamaliel y de esa revelación que él tuvo. En el libro de Hechos, en el libro capítulo 5, del 29 a 42, vemos cómo se relata una comparecencia que tuvieron Pedro y Juan ante el concilio. Fueron llamados ante el concilio. Dijo Gamaliel, podemos leer en el capítulo 5, del 38 al 39 del libro de los Hechos, cuando estaban el concilio juzgando a Pedro y a Juan, porque ellos andaban enseñándole al pueblo, adoctrinando al pueblo en el nombre de Cristo Jesús, dando el evangelio, compartiéndolo con el pueblo, hablando de que Cristo era el Mesías, que era el Redentor del pueblo, y ellos iban libremente a las sinagogas e iban de casa en casa enseñando esta nueva doctrina. Entonces, en esta ocasión fueron llamados Pedro y Juan al concilio para ser juzgados. Y dice, si ustedes leen ese capítulo 5, si lo leen completo, dice que querían matarlos, que querían asesinarlos, querían buscar la oportunidad
de destruirlos y de matarlos, así en pocas palabras, porque andaban enseñando en el nombre de Cristo Jesús. Y miren la revelación grandiosa que Dios le dio a Gamaliel. Gamaliel era miembro importante, influyente y respetado, tanto por los miembros del concilio como por el pueblo de Israel. Y dice en el capítulo 5 y 38, cuando estaban siendo juzgados Juan y Pedro, vino Gamaliel y le pidió al concilio que por favor lo sacaran a estos dos personajes que estaban siendo juzgados, los apóstoles. Una vez que los sacaron, vino y compartió esa revelación con el resto de los miembros del concilio. En el capítulo 5, 38 al 39 dijo Gamaliel, el fariseo: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de los hombres es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y el concilio, en el versículo 40, el mismo capítulo 5 dice, y el concilio convino con él. O sea, todos estuvieron de acuerdo en que si esta obra, si el nombre del cual andaban promoviendo y hablando Pedro y Juan, o sea, de Jesús, no era una obra de Dios, se iba a destruir. Y dijo el mismo Gamaliel, en el versículo 36, dice, diciendo, apareció un tal Teudas, dijo Gamaliel. Recuerden que apareció en un tiempo un tal Teudas, dice, diciendo que era alguien y fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. O sea que existió antes de Cristo un tal Teudas, que decía ser alguien, como lo dice la palabra, pero una vez que Teudas murió, la doctrina que él enseñaba, como no era algo de Dios, se desvaneció y todos los que le seguían se olvidaron de él y eso quedó reducido a nada, porque no era una obra de Dios. Luego dijo el mismo Gamaliel, recuerden, dijo, eso lo dijo en el versículo 37, dice, recuerden que también existió un tal Judas Galileo, que andaba diciendo también que era alguien y lo seguía un montón de gente. Lo siguió, pero una vez que murió, igual, la obra se desvaneció porque esa obra no era de Dios. O sea, lo que Judas Galileo y lo que Teudas promovían eran doctrinas de hombres, filosofías de hombres quizá, pero no era una obra de Dios como sí lo era la doctrina y el evangelio que enseñó Jesús de Nazaret y que encomendó a los apóstoles y a todos nosotros seguir promoviendo. Pero fíjense bien lo que dice en el párrafo final Gamaliel el fariseo, mas si es de Dios lo que andaban enseñando Pedro y Juan, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y luego de eso en los versículos 41 y 42 dice que Pedro y Juan, dice, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es importante, como abogado me interesó cuando leí esta revelación de Dios a través de Gamaliel. O sea, si esta obra que ellos andaban diciendo, si ese evangelio, si ese nombre de Jesús, el Cristo, si venía de Dios, no se iba a detener ni se iba a desaparecer, como sí pasó con las doctrinas de Teudas y de la otra persona de Judas Galileo. Y hoy vemos 2000 años después, imagínense qué prueba más contundente de la verdad de que Cristo, Jesús es el Cristo, es el Mesías que existió y que la palabra comprueba fehacientemente ese hecho de que Él era y es el Mesías, el Redentor, el actor de ese nuevo pacto. Muchos quizás en alguna oportunidad, en algunos momentos, quizás hayan podido dudar o hayan podido pensar que la historia de Jesús es una leyenda más, o es un cuento, o es una circunstancia que quizás pasó en un lugar lejano, y muchos incluso a veces han dudado si sería cierto que Él era realmente el Mesías, el Mesías enviado a redimir a toda la humanidad. Pero vemos en esta revelación
de Gamaliel, cómo nos demuestra que en efecto Jesús era y es el Mesías, y que esa obra que él predicaba y hablaba, ese evangelio, venía de Dios. ¿Por qué? Porque como lo dijo Gamaliel fariseo, y lo convino y por unanimidad lo aprobó el concilio, cuando dijeron que si esta obra es de Dios, no la podréis destruir, y no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. La palabra en el Antiguo Testamento, cuando vivió Jesús, él por eso decía, busquen la palabra, porque la palabra da testimonio de mí. Porque podemos ver en Isaías, en Génesis y en otros de los libros del Antiguo Testamento cómo Daniel, cómo se profetizaba y se hablaba de la venida del Mesías. Pero esta circunstancia, esta revelación de Gamaliel ocurrió después de la muerte de Jesús. O sea, ya había muerto Jesús. Y Pedro y Juan andaban hablando, andaban evangelizando, andaban adoctrinando al pueblo en las enseñanzas de Jesús, y por eso los habían llamado al concilio para matarlos, para condenarlos, juzgarlos, condenarlos y matarlos. Pero esta revelación de Gamaliel fue una revelación que hasta el día de hoy nos hace realmente reflexionar y nos demuestra, como lo dije anteriormente, contundentemente, o sea, no por fe, sino que nos demuestra por lo que está ahí en la palabra. Porque hoy, 2000 años después, vemos que esas enseñanzas no se olvidaron. Que Jesús murió igual y resucitó, obviamente, pero igual Teudas, igual Judas Galileo, que decían ser alguien, y cuando ellos murieron, ahí terminó todas sus enseñanzas, no continuó. Las enseñanzas de Cristo Jesús de Nazaret continúan hoy, 2000 años después. Vemos cómo ustedes, nosotros y millones de personas alrededor del mundo seguimos, practicamos y creemos en esas enseñanzas. O sea, eso demuestra lo que profetizó la revelación de Gamaliel, que esta enseñanza, esta obra venía de Dios, porque hasta hoy subsiste y va a ser eterna por la eternidad, porque va a subsistir, porque Él va a regresar por todos nosotros en una segunda venida, a llevarnos en gloria y a reinar con Él por la eternidad. Y vemos hoy, teniendo algunos datos quizá interesantes, vemos que, como lo comentábamos, Gamaliel era parte del concilio, era una persona muy respetable, era un fariseo, y vemos hoy, 2000 años después, en aquel entonces, cuando Gamaliel habló, ellos gobernaban y regían la política y las creencias del pueblo de Israel, eran la mayoría. O sea, el 99 o el 98 o el 97% del pueblo era seguidor de ellos, del judaísmo que ellos practicaban. Hoy podemos ver cómo el judaísmo, del cual obviamente surge el cristianismo, el judaísmo hoy por hoy, de acuerdo a los datos estadísticos, son aproximadamente 14.3 millones de seguidores los que tiene el judaísmo como tal, o sea, el mismo judaísmo o parecido al que practicaba Gamaliel. El cristianismo, hoy por hoy, tiene aproximadamente 2.400 millones de seguidores. Estamos viendo que 2000 años después de la revelación de Gamaliel, fariseo, estamos viendo que el cristianismo supera en millones y millones y millones de personas más practicantes y que confiesan y declaran ser cristianos. Repito, el judaísmo el día de hoy, de acuerdo a los datos estadísticos, tienen aproximadamente 14.3 millones de seguidores, aproximadamente unos 8 millones que viven dentro del Estado de Israel y el resto, la mayor parte, viven en los Estados Unidos de América. Vemos el cristianismo con 2.400 millones de practicantes, y vemos también hay algunas otras religiones que surgen del Dios de Abraham, como lo es el islamismo o los musulmanes, como los que conocemos hoy. Ellos, su doctrina se basa igual que el judaísmo y que el cristianismo en la creencia y la adoración al Dios de Abraham, o sea, a Jehová.
y vemos cómo otras religiones que son más bien doctrinas de hombres, como el budismo, tiene aproximadamente unos 230 millones de seguidores o de fieles, el hinduismo y brahmanismo, que tiene aproximadamente unos 800 millones de seguidores. Pero hoy por hoy, si vemos, la mayor religión, la mayor doctrina, la mayor creencia que siguen los hombres es el cristianismo. Tal y como lo dijo Gamaliel en aquel entonces, hace casi unos 2000 años, dijo, si esta obra es de Dios, va a permanecer. Y en efecto, permanece, y no solo permanece, hoy es la más grande de la fe, de las religiones y de las creencias que existen alrededor del mundo, con 2.400 millones de fieles, de practicantes aproximadamente. Así es que es importante reflexionar en el hecho de que la palabra nos demuestra no solo por fe, sino que con hechos tangibles, con hechos que pueden ser comprobados por la ciencia. Como dijo Gamaliel, si esto que andan enseñando ustedes, si ese nombre Jesús es de verdad el Mesías, esa obra no va a perecer. Y hoy permanece, y no solo permanece, sino como lo dije anteriormente, es la más grande de todas las religiones y de las creencias del mundo. Así es que yo les invito a todos aquellos que se declaran ser cristianos, seguidores de Jesús, a aquellos también que no conocen a Jesús, yo los invito el día de hoy a que leamos esta historia, esta prueba contundente en el libro de los Hechos, capítulo 5, donde este hombre respetado por el pueblo de Israel, miembro del consejo que gobernaba el pueblo de Israel, era un hombre de ciencia, un hombre letrado, tuvo esta revelación y dio esta profecía hace casi 2000 años, y que la analicemos y la guardemos, la atesoremos en lo más profundo de nuestros corazones, porque como les dije anteriormente, no solo la fe, sin haberlo visto, creemos por fe en Él, que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y que con su sangre nos compró, nos redimió y nos sacó del mundo para trasladarnos al reino glorioso de su Padre Celestial, sino que también lo podemos creer y confirmar. O sea, esta palabra confirma nuestra fe y ayuda a nuestra fe a consolidar esa creencia que todos hemos confesado, que Cristo Jesús es nuestro Señor, es el Mesías, es el Salvador, el Redentor nuestro. Finalmente, vamos a invitar a todos aquellos que no conocen al Señor Jesús, al Mesías, al Salvador, para que lo acepten como su Salvador, su Redentor, y puedan venir al reino suyo y puedan recibir todas las bendiciones y todas las ventajas que tenemos, los que creemos en Él y lo confesamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador y nuestro Mesías. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a seguir a dar la siguiente oración. Padre divino que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, venimos ante tu presencia, Señor, a declarar a Jesús de Nazaret como tu Hijo amado. Esa enseñanza que Él nos dio, esa obra que Él realizó, declaramos que esa obra vino de ti, oh Jehová Dios nuestro, que esa obra vino de Dios, que esa obra permanece hasta hoy, más de 2000 años después, y que seguirá permaneciendo por la eternidad, porque vino de ti, Señor. Declaramos que Jesús es el Mesías, declaramos que es el Señor Redentor de nuestras vidas, que es nuestro Salvador, y te damos las gracias, Padre, por ese nuevo pacto que con su sangre preciosa tú firmaste y nos permitiste, Señor, poder ser salvos a través de su sangre y de su sacrificio acepto, Señor. Gracias, Padre, por todo, y te damos las gracias por estas revelaciones, Señor, porque esta revelación en tu palabra, Señor, nos confirma de que Jesús de Nazaret es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que es el Salvador de la humanidad. Te damos las gracias por todo esto, Señor, y lo declaramos hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.